Temas que van a entrar para el tercer parcial. El primero es rabia. El segundo son los beta-lactámicos, las penicilinas. El tercero es SIDA. Cuarto es gonorrea. Quinto, meningitis. Sexto, fiebre hemorrágica. Séptimo es antrax. Y 8 es ameliasis, que es el que voy a dar ahora. Antrax, perdón. Antrax y ameliasis son los dos temas que voy a dar una hora, y si me da, doy los dos, y si no da tiempo, lo doy los próximos viernes, ¿ya? Pues tenemos que tener material, materia para poder tomar el proceso. Está bien entonces, ¿no? ¿Tomaron nota? Los 8 temas hasta ahora. Los vuelvo a repetir. Beta-lactámico, rabia, beta-lactámico y penicilina, SIDA, gonorrea, meningitis, fiebre hemorrágica, antrax y ameliasis. Vamos a comenzar con antrax, entonces. No me olvidé de mi apuntador, de el otro. Muy bien, entonces, aquí tenemos una enfermedad llamada antrax. Esta enfermedad volvió a la palestra pública después de muchos años de estar olvidada y estar superada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que sufren muchas especies animales, bovinos, equinos, porcinos, etc. Y diezmaba los actos de animales. O sea, cuando venía esta peste llamada antrax, acababa con 1.000, 2.000, 3.000 millones de cabezas de ganado, de vacunos, porcinos, equinos y porcinos. Hasta que se descubrió una vacuna y comenzaron a vacunar todos los años, y entonces desapareció prácticamente del mapa mundial. Muy pocos países en Australia, en Asia, tienen todavía resabios de esta enfermedad en la parte veterinaria, ¿no? Pero el año 2003 hubo un ataque de bioterrorismo. ¿Qué quiere decir? Las esporas de esta bacteria, del antrax, eran almacenadas antiguamente, no sé si ustedes leyeron, antiguamente había dos potencias militares, la Unión Soviética, la URSS, que era Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Que después se desmembró y ya quedó en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Estonia, etcétera, ¿no? Pero antes era la potencia mundial, junto con los Estados Unidos, eran las dos grandes potencias. China todavía estaba haciendo heladito. Bueno, ahora ya ha crecido tanto que ya está también surgiendo como una potencia mundial China, ¿no? Y son más de 1.300 millones, entonces hay mucha gente. Entonces, ¿qué le decía? El 2003, a esas dos potencias, la Unión Soviética, que se desmembró en 10 países, que ahora Rusia es el principal representante, y los Estados Unidos, entre su arsenal de armas, tienen armas nucleares, ¿no es verdad? Tienen armas biológicas y tienen armas químicas. Entre las armas biológicas tienen esporas de esta enfermedad que es el antrax, ¿ya? Y van a ver ustedes lo que produce realmente esta enfermedad. Es considerada una de las enfermedades más infecto-contagiosas más graves que hay y difíciles de controlar. Entonces, en 2003, bueno, cuando se deshizo la Unión Soviética y se disgregó en 10 repúblicas, entonces la mayor parte de las armas nucleares, biológicas y químicas estaban en las manos de Rusia. Pero había otros, Bielorrusia, Estonia, Lituania, que eran países más pequeños. Algunos terroristas le compraron, supónganse, 500 gramos de espora de antrax. Y eso fueron y lo metieron al sistema de aire acondicionado de Rusia.
perdón, de Estados Unidos, o sea, el Parlamento americano, y después comenzó a funcionar y todas esas esporas, todo el sistema de tubo se diseminó y infectó a varios parlamentarios, que algunos murieron, americanos, senadores y diputados. Y no contento con eso, otros gramitos de espora mandaron cartas a las embajadas y a los embajadores, y ahí en la goma de cerrar el sobre lo impregnaron también con esporas de antrax, ¿no, verdad? Y muchos se contagiaron de la forma dérmica del antrax y también tuvieron problemas, algunos fallecieron, etc. Bueno, entonces eso desató un movimiento mundial que se revisó nuevamente esta enfermedad, que estaba desaparecida, como les digo, porque ya había vacuna en la parte de veterinaria, ¿no, verdad? Entonces, por eso es que si ustedes ven aquí, ponen todavía la carta que mandaron a la sede diplomática, la verdad, esos terroristas, en el 2003, y que se infectaron mucho, y otros pusieron el polvito ese con miles de esporas de antrax en el sistema de aire acondicionado. Muy bien, entonces ahí volvió la notoriedad de esta enfermedad y comenzaron a ser nuevamente estudiadas los elementos que causan. Por eso comenzamos con la definición del bioterrorismo. ¿Qué es el bioterrorismo? Es el empleo criminal de microorganismos patógenos, toxinas o sustancias químicas contra la población, con el objeto de generar enfermedad, pánico, terror y muerte, empleando las llamadas armas biológicas. ¿Ya? Entonces aquí está la definición del famoso bioterrorismo, con el que estamos haciendo introducción, y es la enfermedad que vamos a estudiar hoy día. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos nuevamente, fíjense, este es el traje que tiene que usar, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el traje que después vamos a ver, que es este, que tiene un sistema de producción de oxígeno interno, porque no pueden estar esas personas que van a un foco donde hay pacientes muertos por antrax, etc., porque las esporas pueden estar en el aire y respirando esas esporas ellos se pueden infectar. Entonces fíjense, parece uno astronauta, ¿no es verdad? Es decir, ese macacón que dicen los brasileños, ¿no? Ese traje de plástico que va de la cabeza hasta los pies, dentro un sistema de producción de oxígeno interno para no respirar el oxígeno externo, es decir, guantes, botas, etcétera, etcétera. Aquí nuevamente aparece la carta de ese aspecto. Dice: la guerra biológica. La guerra biológica es una forma de combate en que se emplean armas de diferentes tipos que contienen microorganismos, virus, bacterias, para infligir un daño masivo sobre las fuerzas militares y o civiles. Estamos insistiendo en la definición de guerra biológica. Muy bien, entonces aquí definición del antrax. El antrax es una infección causada por el Bacillus anthracis, un bacilo gram positivo, esporulado, que afecta a animales herbívoros y afecta al hombre como huésped accidental, cuya infección resulta del contacto cutáneo, inhalación o ingestión de esporas. Entonces, aquí nos ha dado una introducción definiéndonos qué era el antrax, ¿verdad? Entonces, es una bacteria y el nombre científico es Bacillus anthracis. Si es bacilo, tiene la forma cilíndrica, ¿no es verdad? Hemos visto que las bacterias, por su forma física, si son redondeadas, son cocos, estafilococos, streptococos, neumococos, etc., ¿no? Redondeadas. Si son en forma cilíndrica, como un cigarrillo, son bacilos. Y si es de forma de tirabuzón, son espirilos, ¿verdad? Muy bien, entonces, este es una forma cilíndrica, se lo ve al microscopio y es el Bacillus anthracis. Muy bien, entonces, fíjense que la cadena de transmisión, lo que podríamos...
prepararte, no te voy a marcar aquí, no, porque borra. Sí, la pizarra Borra. es así. ¿Alguien tiene un marcador ahí? ¿Qué le iba a decir? Es que yo pregunto mucho la cadena de transmisión. Hay varios tipos de cadena de transmisión. O sea, el mecanismo, cómo se transmite la enfermedad. Y hay alguna forma de transmisión que son bien específicas. ¿No parece? Entonces, fíjense que en la cadena de transmisión, por ejemplo, tenemos aquí el agente teológico, ¿verdad? Aquí tenemos al huésped. Entonces, en este caso, supóngase, para infectarse, por ejemplo, el agente teológico, supóngase la tuberculosis. Al pasear, al toser, al estornudar, el paciente está botando los bacilos de cojo a la atmósfera a través de los aerosoles o las microgotas de saliva que se llaman microgotas de Frucci, que ya alguna vez yo les he dicho, ¿no? Entonces, el contagio aquí se hace de persona a persona, fíjense. Aquí el agente teológico y aquí el huésped. Cuando el agente teológico es introducido por la respiración en el pulmón del paciente, se contrae la enfermedad que es la tuberculosis. Hay otra cadena de transmisión donde hay, por ejemplo, agente teológico, hay un huésped accidental y hay un huésped definitivo. Entonces, fíjense que aquí, que en el caso del anthrax, el agente teológico es esta bacteria, el Bacillus anthracis. El huésped definitivo o los huéspedes definitivos son las especies animales, entonces vacuno, porcino, equino, ovino. Muy bien, y el huésped accidental es el hombre. O sea, se va a infectar accidentalmente. ¿Ya? Esto es lo que define las llamadas, no sé si ustedes han escuchado esa palabra, por ejemplo, cuando alguna persona accidentalmente se infecta, es decir, y no hay una cadena de transmisión directa, sucede lo que estamos explicando aquí. Entonces, si ustedes van al hospital animal, dice Departamento de Zoonosis, con Z, ¿verdad? Entonces, en ese departamento de zoonosis, aquí en el hospital animal en veterinaria, es el que llegan los perros, los gatos, los monos con probable rabia, ¿no es verdad? Y lo tienen que, a veces si tiene síntomas específicos de la rabia, lo sacrifican y hacen el diagnóstico, ¿no? Y lo mandan al médico para ver si el paciente que fue mordido por esos animales se contagió de la rabia, ¿no? Entonces, en ese caso de la zoonosis, la cadena de transmisión es esta. O sea, ¿qué son las zoonosis? Son enfermedades que sufren los animales y las transmiten al hombre. Entonces, fíjense, por eso es que la cadena de transmisión, en ese caso de la zoonosis, queda de esa manera. Muy bien. Eso solamente para indicarle la forma de transmisión y contagio. Sigamos. Carbunco o anthrax. Entonces tiene dos nombres. ¿Ya? Carbunco viene de carbón. Porque ustedes van a ver que una de las formas de anthrax va a producir unas lesiones negruzcas, unas llagas negras parecidas al carbón. ¿Ya? Eso vamos a ver. Entonces, ¿aquí qué dice? El carbunco, enfermedad de los animales herbívoros, ovinos, bovinos, etcétera, ¿no? Equino, porcino, caprino, es causado por el Bacillus anthracis. Un bacilo gram positivo, aerobio y formador de esporas. Entonces ahí están las características biológicas del bacilo, que es el agente teológico del pan. Es un bacilo recto que mide de 3 a 5 micras de largo y de 1 a 1,2 micras de ancho. Es inmóvil.
que están encapsulados durante la proliferación en el animal infectado. Cuarto, 1, 2, 3, 4, determinante de la patogenicidad. La patogenia del Bacillus anthracis depende de los factores de virulencia importantes. Por ejemplo, una cápsula polisacárida, ácido D-glutámico y una exotoxina. Lo importante aquí, lo único que tienen que saber es que un bacilo, ¿ya?, que produce espora, que es gram positivo y que tiene una potente exotoxina. Nada más, ¿verdad? El resto es charlita de pastillero. Entonces ustedes tienen que saber extraer el jugo, el zumo de cada concepto, porque si no se vuelven locos, no es decir, tratando de memorizar palabra por palabra, ¿no? Tienen que extraer los conceptos y poner en su resumencito. Muy bien, agente etiológico entonces. Bacillus anthracis. Es una la enfermedad se llama anthrax. Característica, el bacilo gram positivo, grandes formadores de espora. Gram positivo, emiten espora y tienen exotoxina, ya hemos visto anteriormente. Hábitat y transmisión, el suelo, animales infectados e inhalación de esporas. Entonces usted se puede contagiar, después vamos a ver ya el mecanismo cuando veamos la parte de transmisión importante. Pero ya con esos datos biológicos del agente etiológico, ya nosotros nos podemos ir formando algunos conceptos. Aquí tenemos anthrax nuevamente, formas clínicas del anthrax. Entonces, estas formas clínicas del anthrax coinciden con las formas clínicas del anthrax. O sea, con el mecanismo de transmisión del anthrax. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el primero. Es la forma dérmica. Se transmite a través de piel. La segunda es inhalatoria. Y la tercera es gastrointestinal. Entonces ahí ustedes van formándose. Entonces, esas son los mecanismos de transmisión. Entonces, vamos a ver ahora detalladamente exactamente cómo se transmite. Dice, los animales infectados expulsan bacterias por la hemorragia. Estas forman esporas, las cuales son muy resistentes. Transmisión según la vía se puede producir distintos cuadros. Entonces, la transmisión por piel, contacto con animales infectados, restos de animales o tierra contaminada. Entonces, cuando venían esas grandes mortandades de animales, vacas, caballos, ovejas, chivos, etc., entonces los agricultores, o sea, los ganaderos, los que criaban ese tipo de ganado, si no sabían qué hacer con esa mortandad de miles y miles de cabezas de ganado, tenían que quemarla y enterrarla para que no se transmita al hombre, porque es muy contagioso, ¿verdad? Entonces, si una persona no está protegida, que está en contacto con estos restos de animales contaminados, puede contagiarse de la forma dérmica del anthrax, que es la primera forma, ¿no? Es decir, piel. Y después ya vamos a ver la lesión. Segundo, inhalatoria. Como habíamos dicho que esta enfermedad produce esporas que están pululando en el ambiente, están flotando, y ustedes, si están en ese mismo ambiente y la respiran, ustedes se van a infectar de la forma inhalatoria. ¿La verdad que es esta? La forma inhalatoria al aspirar las esporas que producen al curtir cueros o lana. Entonces, imagínense ustedes, esas grandes curtiembres donde agarran 1000, 10.000 cueros para curtirlo y hacerlo suela para hacer zapatos, cinturones, toda esa industria, ¿no?, ¿verdad?, del cuero. Es decir, van a estar expuestos, ¿no?, en el momento de sacudir esos cueros ahí para llevarlo a la curtiembre, ellos pueden estar inhalando esas esporas de anthrax, ¿no, verdad? Muy bien, entonces, y la tercera forma es la forma gastrointestinal, o sea, comer carne de esta especie de animales contaminada o mal cocida. Entonces,
esa vaca, ese ganado vacuno, ovino, porcino, etcétera, si está con antra, está mal cocido, es decir, resiste al calor y usted se infecta al comerlo. Entonces, es una forma gastrointestinal, ¿ya? Carne contaminada y mal cocida. Son las tres. Aquí está lo mismo, no se casi nada, está lo mismo. Aquí vamos a ver entonces el cuadro clínico, cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Entonces, aquí ya definimos claramente que hay 4 formas clínicas del antra, como se presenta. El antra cutáneo, el antra inhalatorio, el antra gastrointestinal y esta otra forma más rara pero más grave que es la meningitis trágica de antra. Muy bien, entonces, por eso yo le decía que el mecanismo de transmisión y contagio va a coincidir plenamente con el cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, esta forma meningia probablemente son estas formas anteriores que han ido a la sangre, después han entrado al líquido cefalorraquídeo y han invadido la meninge, ¿verdad? Por eso lo pone como un ente separado, ¿no, verdad? Que no estaba descrito en la forma de contagio, ¿no, verdad? Pero que aparece después en la clínica. Muy bien. Forma cutánea del antra. Entonces, manifestaciones. Entonces, esto es lo que yo les decía. Esta enfermedad era conocida antiguamente como carbunco, que viene de la palabra carbón, porque la lesión cutánea, en la forma cutánea de esta enfermedad, tiene color negruzca, negra como carbón. Y fíjense cómo va evolucionando. Primero aparece, fíjense, como una lesioncita, o sea, un eritematosa, o sea, tiene lesiones como una roncha, ¿no? Roja, ¿no? Y después se forma al centro como una pustulita, ¿ya? O sea, es un exantema primero. Esa es la palabra correcta y técnica. Salen los exantemas, que son las manchas rojas al mismo nivel de la piel, porque eso es el exantema, ¿no, verdad? Con una mácula, porque cuando es pápula ya es en alto relieve, les he dicho, ¿verdad? Esa es la diferencia entre mácula y pápula, ¿no? Los celulares en los buzones, ya, por favor. No quiero ver a nadie carajo chateando aquí, por ejemplo, las pestañas por la ventana, ¿no? Todos los celulares dentro de la mochila. Que no está haciendo nada bueno. No quiero la botella, ni de vino, ni de la ni de Gatorade. La mochila. Entonces decíamos de que hay un exantema, mancha roja. Sobre esa mancha roja se forma como una pustulita encima. Esa pustulita se revienta y queda una úlcera, primero de fondo rojizo y después de fondo negro oscuro como el carbón. Aquí viene el nombre de carbunco, ¿ya? Es una lesión oscura, negra como el carbón. Muy bien. Es entonces la forma de piel. Ahora vamos a ver el diagnóstico diferencial.
entre las tres formas, entre el cutáneo, el inhalatorio y el gastrointestinal. Con el cutáneo no hay duda, la verdad. Eritema, pústula, úlcera y después un cráter ulceroso negruzco, de ahí viene el nombre de carbón, como carbón. En el pulmón, en alga inhalatoria, aquí se ve lesiones media radiopaca, ¿ya? Vamos a decir que produce una neumopatía, ¿ya? Tipo una neumonía, bronconeumonía, que es violenta y fatal. Y después tenemos la forma gastrointestinal, entonces no es muy específica, pero se acompaña de dolores, tipo cólico, diarrea, vómito, etc., ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre el alta, ¿no? Había una parte aquí de una cara, con una lesión en piel también aquí en el mentón, en la mejilla, que se ve mejor aquí en la diapositiva, ahí en ese caso. Muy bien, sigamos, prevención. ¿Cómo es que se puede prevenir el alta? Entonces, fíjense aquí, dice, ahora que se conoce la enfermedad podemos estudiar la prevención del asma. Prevención, control y prevención, inhalación, o sea, si uno se contagia por inhalación, o se contagia por alimento contaminado, o se contagia por contacto, por inhalación va a ser difícil protegerse, porque tendrían que tener ese traje especial, porque la Organización Mundial de la Salud cataloga la enfermedad de infecto contagiosa según su peligrosidad y contagiosidad, grado 4 también, es un grado, casi el último grado de contagiosidad de la enfermedad de infecto contagiosa, y para nosotros tener una fuente de oxígeno propia y no respirar el aire externo común y corriente para cualquier cristiano, entonces no vamos a andar pues, con un traje de eso a todos lados, la verdad, en las curtiembres, donde se curten cuero, arreando ovejas, chivos, etc. Entonces, es medio impracticable protegerse contra este tipo de acta inhalatorio, donde las esporas están flotando en el aire y necesitaríamos una fuente de oxígeno permanente, ¿verdad? Pero algo dice, sin protección. Hablé y hablé, pero ahí está la palabra exacta, no hay protección. Protegido, el barbilla no protege un corno. Alimentando, bueno, eso ya debe ser la parte gastrointestinal. Alimento, prácticamente, y contacto. Entonces, la inhalación es cuando las esporas están flotando. El alimento es por los animales que se infectan, ovino, porcino, caprino. Usted come carne cruda o mal pasada de esos animales. Y por contacto es a través de cuero, de pelo, de todos esos elementos que producen los animales, que se hacen, se va a las curtiembres, se saca la suela esa, hacen los zapatos, los cinturones y todo ese abrigo, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, es en esa fábrica donde están esos elementos de animales que fueron, es decir, carneados, y están sus elementos, el cuero, los pelos, el cuero, después la carne en el asador mal cocida, etc. Muy bien, harina de hueso también. Ustedes saben que la harina de hueso entra en la alimentación de los pollos, la gallina, de los chanchos, de todo, le meten harina de hueso, que es el calcio, la verdad. Entonces, si esta harina de hueso viene de un animal que tuvo antra y murió, va a contaminar, ¿verdad? Va a infectar. Muy bien, prevención nuevamente. Dice, para prevenir la enfermedad en el hombre hace falta controlar el carbunco en los animales. Es lógico, porque si habíamos dicho que era una zoonosis, ¿qué son las zoonosis? Son enfermedades que sufren los animales y las transmiten al hombre. Entonces, mientras nosotros no podamos controlar la zoonosis, no vamos a controlar el carbunco. Por eso fue de que cuando no había la vacuna para los animales y había esa mortandad de miles de animales cuando venía esta peste, ¿ya?
Pero ahora que ya hay vacuna, toda la gente, para no quedarse en la calle y que se mueran todas sus reses y sus ganados, vacunan todos los años. Entonces esta enfermedad desapareció del mapa, entre comillas, quedaron muy pocos países que todavía no han controlado esta enfermedad. Pero ahora, como casi ha desaparecido en la parte veterinaria, hay vacunación para los animales, entonces ya se está más protegido. Entonces esporádicamente aparece algún caso, pero es de gente que no ha hecho la vacunación de los animales y ese es el peligro de esta enfermedad. Muy bien, vamos a ver aquí entonces vacunas. Dice, la primera vacuna efectiva creada fue contra el antra obtenida por Pasteur. Fíjense, Pasteur, uno de los grandes de la medicina, que de 1800 todavía, ya había obtenido un tipo de vacuna contra el antra. Actúa por inoculación del antígeno, en él incluye anticuerpos, bactericidas y neutralizantes de la cápsula. Bueno, lo importante es que desde la antigüedad, desde Pasteur, ya había una vacuna que no era muy eficiente, pero se fue perfeccionando a partir de esa época hasta que se llegó a una vacuna potente y efectiva en la parte veterinaria, ¿verdad? Ahora no, ahora ya, después de ese ataque bioterrorismo en los Estados Unidos en 2003 que les cuento, ¿qué hizo el gobierno americano? Ustedes saben que el gobierno americano, y la actual estadística que tiene ahora que está amenazando a Cuba, a Venezuela, él tiene un ejército de 2,5 millones de soldados. 2,5 millones. Imagínense, nosotros aquí tenemos creo que 30,000 soldaditos. Allá son soldados, aquí son soldaditos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron cuando el ataque de bioterrorismo, en todas las mochilas, tanto de los marines, que son los que van al frente del ejército americano, los marines, y después en todas las divisiones, ¿no? De divisiones blindadas, de tanques, etcétera, etcétera, comenzaron primero a vacunarnos contra antes. Y después le pusieron, es decir, era obligatorio tener su vacuna en la mochila de combate prácticamente. Tal era el temor, ¿no?, de que hubiese otro ataque bioterrorista y ellos estén medio desprotegidos, ¿no? Muy bien, entonces, eso con relación a la vacuna. Aquí te dice, antra tratamiento. Dice, si bien existe una amplia experiencia usando la penicilina G en la terapia, últimamente en Estados Unidos los test de aislamiento de Bacillus anthracis han demostrado la producción de beta-lactamasa que puede reducir la eficacia de la penicilina. Entonces, además de la vacuna en su mochila, le ponían penicilina inyectable también, por si no, pero se ha visto ya de que esa bacteria, como hemos aprendido con ustedes, produce la beta-lactamasa que la vuelve resistente, ¿es verdad? Hemos dado ya varias clases con la resistencia de las bacterias producidas por la beta-lactamasa. Entonces probablemente están dando otro antibiótico ya en las mochilas de esos militares, ¿no?, para evitar que ya hayan cepas resistentes a la beta-lactamasa. Prevención nuevamente. Lógicamente, pero usted se va a un centro de salud ahí y dice, yo quiero vacunarme contra el anthrax. Y va a mirar, usted que llegó de Suiza, le dijeron, usted es suizo, pues aquí no conocemos qué es eso. O sea, usted va a tener que comprarla y pedirle a Estados Unidos, que allá se la manden aquí a la Farmacol y le va a salir la mitad de su casa, ¿no? Bueno, entonces, esta es la famosa vacuna. Prevención. Existe ya una vacuna aprobada contra el anthrax para usarse en los seres humanos. Se estima que la vacuna es eficaz en 93% de los casos para la protección contra el anthrax. La vacuna contra el anthrax es fabricada y distribuida por Bioport Corporation, Lansing, Michigan. La vacuna es una vacuna filtrada para eliminar las células, lo que significa que en la preparación no se usa bacteria viva ni muerta. El producto final no contiene más de 2,4 miligramos de hidróxido de aluminio. Entonces ese hidróxido de aluminio está dando la concentración de que no es una concentración así tóxica y que anda bien. Ahí está entonces el frasco con la vacuna.
Muy bien, tratamiento nuevamente, tenemos aquí, el tratamiento temprano con antibióticos es esencial. La demora reduce la oportunidad de supervivencia. Matan las bacterias antes de que puedan generar toxinas y los antibióticos no tienen efecto una vez que las toxinas han sido liberadas. El carbunco es generalmente sensible a la penicilina, pero hemos visto que ya hay cepas resistentes como la beta-lactamazo, ¿no? La doxicilina y fluoroquinolona. La ciprofloxacina, también se usa, ciprofloxacina de 500 miligramos, es recomendada en pacientes alérgicos a la penicilina. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Si el paciente no es alérgico y no tiene mucha plata, penicilina. Pero si ya tiene resistencia a la penicilina, va a utilizar la doxicilina o la fluoroquinolona, o en su último caso la ciprofloxacina, si es que fueran alérgicos a los derivados de la penicilina. Esa entonces es la... Con eso hemos terminado esta parte. Entonces vamos a ver si rápidamente hacemos el tema de política. La nueva historia. El reservorio y el hombre. El elemento infectante, el quiste, quiste tetrágeno. Hábitat, el intestino grueso. Vía de infección, oral. Mecanismo de transmisión, contaminación de fecal, ciclo largo y ciclo corto, ano, mano, boca. Esa la montaña es súper, ¿no verdad? Entonces yo le voy a preguntar, ¿cuál es el mecanismo de contagio, ¿no?, de la amebiasis? Entonces, ano, mano, boca. Ahí ya han dicho la mitad de la infección, ¿no? Pero aquí ya lo ha desglosado así en que el reservorio del hombre, el elemento infectante es el quiste, que sale en la materia fecal, ¿verdad? El intestino grueso es la vía de infección, la oral, el mecanismo de transmisión, contaminación fecal del ano, mano, boca, riesgo, homosexuales, marica, ¿verdad? Viajeros, migrantes, personas institucionalizadas. Yo le digo eso porque puede haber algún hincha de la LTV, SDT, no sé qué, ¿no? Entonces hay que ser universal, ¿no? O sea, hay que saber todo eso y dirigirse a toda la platea donde puede haber varias creencias religiosas, sexuales y metafísicas, ¿verdad? Ya. Muy bien. Entonces, esta es la introducción. ¿Dónde está el reservorio? Es decir, ¿cuál es el elemento del infectante? El quiste, el hábitat del intestino grueso y la vía de transmisión, entonces ano, mano, boca. En las acciones de peligro de los riesgos de contagio, entonces homosexuales, viajeros, migrantes y personas institucionalizadas. Vamos a ver aquí, entonces agente etiológico. El trofozoito en la luz o pared del colon, tamaño 12 a 20 micras, endoplasma vaporado, exoplasma, pseudópodo, digitiforme, se multiplican con rapidez en el intestino. Entonces, una de las formas de su evolución de la ameba es la etapa de trofozoito, ¿no?, que mide de 12 a 20 micras. Sepan nomás que en su evolución hay la forma de trofozoito. Eso es porque ya eso es más biología, ¿no? Acá que tenemos, dice etiología. El agente etiológico, como se mencionó antes, es la especie de la entoameba histolítica, la cual tiene la capacidad de invadir tejidos y producir enfermedad. La ameba presenta dos estados dentro de su ciclo de vida. Entonces, trofozoito y quiste. Esos son los dos estados de evolución de la entamoeba histolítica. ¿Ya? Entonces ahí queda más claro. Entonces, la ameba
en su ciclo evolutivo puede estar en estado de trofozoito o en estado quístico. Son su forma de evolución. Sigamos. Aquí tenemos cómo se ve la ameba al microscopio. Todo tiene una membrana celular, después tiene un núcleo, un núcleo medio, etc. Esa es la forma al microscopio. Aquí tenemos también el hospedador humano, el huésped humano, puede liberar hasta 45 millones de quistes al día. Imagínense esa barbaridad. 45 millones de quistes al día puede liberar el hospedero o el huésped, que es el hombre. Entonces aquí está todo el ciclo evolutivo. Comienza con quistes maduros, después viene el trofozoito, aquí se ve mejor. Entonces, el ciclo rápidamente, yo no voy a estar tomando tanta detalles, ¿no? A mí me parece la parte más operativa. Entonces, quiste maduro, eclosiona el quiste y se forma el trofozoito. Después del trofozoito, ahí se multiplica y forman los quistes secundarios, salen por la materia fecal y esos son los que van a llegar a infectar. Por eso es que ano, mano, boca, ¿verdad? Lavarse la mano antes de comer, lavarse la mano después de ir al baño, así ya lo vamos a ver. Entonces, causas. Aquí tenemos las causas. Entonces, la intranueva histolítica, ahí está la amebiasis intestínico. Dice, la amebiasis intestinal es provocada por la entamoeba histolítica, la cual parasita al hombre por medio de quistes de la ameba, la cual penetra en el intestino e invade las glándulas de la pared intestinal para alimentarse de sangre y tejido. Un parásito microscópico propagado por moscas, cucarachas y contacto directo con manos o alimentos contaminados con heces. Las causas de infección más comunes afectan a manipuladores de alimentos, instalaciones de campanería defectuosas en hoteles o fábricas, verduras o frutas crudas fertilizadas con heces humanas o larvadas con agua contaminada. Entonces, fíjense que ahí tiene el dibujo de toda la forma. Entonces, ano, mano, boca, alimentos contaminados, las manos contaminadas, manipulación de objetos contaminados. Ahí fíjense, hay un chiquito. ¿Por qué? Y siempre pensamos en las ciudades grandes donde hay servicio higiénico, ¿verdad? Ya sea ligado al alcantarillado, ligado a la laguna de oxidación, etcétera, etcétera, o ya sea con su pozo ciego nomás, pero con su taza higiénica, etcétera, es más difícil la contaminación. Pero aquellas comunidades donde no tienen ni letrina, hace sus necesidades a cielo abierto, ahí en la tierra, en el suelo. Entonces, esta materia fecal llena de trofozoitos, quistes, etcétera, de la ameba, va a infectar la tierra. Aquí cerca tiene siembra su verdurita, ¿la verdad? Toda esa verdura ya se va a contaminar. Más allácito hay una quebradita donde se provee de agua potable, agua no potable, porque esa quebrada corre en tiempo de lluvia, pero en tiempo seco se corta y quedan las pozas con agua contaminada, ¿la verdad? Entonces, esta es la forma más frecuente de contaminación con la ameba, la amebiasis. O sea, carencia de servicio porque ustedes saben que los servicios básicos son agua potable, tratamiento de aguas servidas, que son los baños, ¿ya? Y ¿qué otra cosa? Agua potable, tratamiento de agua servida y recojo de basura, o sea, tratamiento de residuos sólidos. Esa última que no hace Johnny Fernández, porque la basura aquí llega hasta el cielo y Johnny Fernández se rasca la boliviana, la verdad. Y la planta esa se la pone en pincha o se va a veranear con una magnífica a Miami. Bueno, ya hemos hablado de política también. Muy bien, entonces vamos a ver ahora descripción.
Dice, la infección amebiana es debida a la forma patógena del parásito causal. Se manifiesta comúnmente con síntomas de colitis, o sea, diarrea, ¿no? Acuosa, pero puede afectar otros órganos tales como el hígado, pulmones y a veces piel. ¿Por qué? Porque esos trofozoitos, esos quistes pueden vehiculizarse y localizarse en varios otros órganos, no solamente en el sistema digestivo. Entonces, pero pueden afectar otros órganos tales como hígado, pulmones y a veces piel. Puede presentarse en su forma aguda, subaguda o crónica, y en la forma intestinal o extraintestinal. Ahí ya nos ha dado que el campo clínico de presentación de esta enfermedad es bien vasto y variado. Hay la amebiasis intestinal y la extraintestinal. La intestinal generalmente da crisis de diarrea, acuosa, con cólico, etc., ¿no? Y la extraintestinal, ya esos quistes o trofozoitos ya están localizados en otros órganos, ¿no es verdad? Como puede ser pulmón, etc., y ya esa es la forma extraintestinal de la amebiasis. Entonces aquí tenemos tipos de amebiasis. Amebiasis intestinal crónica, absceso amebiano hepático, amebiasis intestinal aguda, que es de más diarrea, amebiasis pleuropulmonar, ya cuando el quito está en los pulmones o la pleura, ¿no? Menos comúnmente son las amebiasis cutáneas y las pericarditis amebiásicas. O sea, gracias a Dios no ataca el corazón, o sea, aparecer una pericarditis ni ataca piel, pero el resto de los órganos pueden estar atacados por un quiste o algún trofozoide. La forma más común es la amebiasis intestinal crónica, con síntomas de diarrea, y el absceso mediano, este absceso está en el hígado, la amebiasis intestinal aguda, con diarrea también, cólico, fiebre, etc., y la pleuropulmonar, que ataca el pulmón y la pleura. Aquí que tenemos, ¿cómo se contagia este parásito? La amebiasis se contrae al consumir alimentos contaminados o agua contaminada que contengan el parásito en fase quística. O sea, en la fase de quiste, ahí es que el parásito comienza a circular y puede alojarse en cualquier órgano. También se puede contagiar a través del contacto directo de persona a persona, ¿no? Entonces aquí tenemos contacto directo de la forma no quística. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, síntomas leves y síntomas severos. Síntomas leves de la amebiasis: diarrea, cólicos abdominales, fatiga, pérdida de peso, gases intestinales. Entonces, los leves son todos sobre el tracto gastrointestinal: diarrea, con cólicos abdominales, con fatiga y pérdida de peso. Y los severos, hay ese sanguinolenta. O sea, usted puede tener enterorragia directamente, o solamente al comienzo viene la materia fecal con estrías de sangre, ¿verdad? Pero después puede haber una enterorragia, sangre viva. Fiebre, vómito y sensibilidad abdominal. ¿Ya? O sea, ya, la complicada. Ahí hay una persona con problemas, está pensando en la vida, si sale o no sale. Ya, entonces aquí tenemos síntomas: dolores intestinales, náuseas y vómitos, diarrea sanguinolenta y con moco. Entonces, esa es la característica, de las características más importantes de la amebiasis, ¿ya? O sea, la diarrea, cuando tienes moco, ya no es diarrea, ya es disentería. Y esa diferencia entre diarrea y disentería. Es decir, la diarrea es el aumento de las deposiciones de forma líquida, ¿verdad? Pero no viene con moco ni sangre. En la disentería, cuando la materia fecal que sale, agua, viene con moco con sangre. Y por eso ahí se llama disentería. Esa es la diferencia entre diarrea y disentería. La
por eso a veces dice disentería mediana. Muy bien, entonces diarrea sanguinolenta y con moco, formación de úlceras intestinales, pérdida de sangre que podría causar anemia. Amebiasis, síntomas nuevamente, calambres abdominales, diarrea con moco y sangre, fiebre mayor a 38 grados, deshidratación, vómito y pérdida de peso. Entonces aquí está el cuadro típico de la diarrea mediana, ¿no? Calambre abdominal, o sea, dolor cólico abdominal. Diarrea con moco y sangre, por eso es que es una disentería mediana, lo correcto ahora, no es una diarrea mediana. Amebiasis es una disentería, o sea, el líquido que uno expulsa por el recto es con moco y sangre, entonces ahí es disentería mediana. Fiebre mayor a 38 grados, se deshidrata porque va cada rato al baño, ¿no? Tiene bastante líquido, vómito y pérdida de peso. Aquí que tenemos, dice síntomas rápidamente, nuevamente. El cuadro clínico se caracteriza por diarrea mucosa y sanguinolenta, disentería mediana, entre paréntesis, lo que yo le decía. Fiebre, escalofrío, estreñimiento de carácter intermitente, flatulencia, dolor de cabeza, dolor abdominal de tipo espasmódico y fatiga. Aunque se ha podido establecer 4 formas clínicas fundamentales de la amebiasis intestinal. 1. Diarreica o disentérica, la colitis fulminante, la apendicitis amebiana y el ameboma. El ameboma es el tumor formado por la ameba, los quistes de ameba, que se puede localizar en el hígado, en el pulmón, ustedes han visto que ya hemos visto. Después tenemos manifestaciones clínicas, asintomático alguno. Y los sintomáticos hay diarrea intermitente con moco y sangre, flatulencia, dolor abdominal tipo cólico. Esos son los síntomas característicos, diarrea mediana. Luego tenemos avance y síntoma intestinal, amebiasis crónica, dolor abdominal, diarrea y constipaciones, heces sin sangre. O sea, en la forma crónica de la amebiasis ya hay crisis de diarrea acompañada de crisis de constipación, o sea, de estreñimiento, ¿verdad? Va alternando. Esa es la amebiasis crónica. Amebiasis aguda, síndrome disentérico, dolor abdominal, tenemos, cubo rectal, evacuaciones, sanguinolenta o con moco. El tenemos ya hemos visto. Ahí tenemos rectal y tenemos vesical. El tenemos rectal le gana de ir al baño a hacer caca y va y no hace nada. Pero cada ratito tiene esa sensación y eso se llama tenemos rectal. Y el tenemos vesical es lo mismo con la orina. Se gana de ir a orinar poquito y no orina nada. Entonces, además de tenemos vesical, realmente en la cistitis hay, por ejemplo, disuria, dolor por orinar, polaquiuria, gana orinar cada ratito, poquito, y tenemos vesical, que es la sensación de cada rato ir a orinar y no orina nada. ¿Verdad? Amebiasis crónica. 2. Ameboma. Es la forma más rara. Síntomas de cuadro obstructivo o semi-obstructivo del intestino grueso. Falta de evacuaciones, vómito, distensión abdominal, dolor severo y fiebre. En ocasiones se palpa masa tumoral. O sea que el ameboma es el tumor formado por quistes de la ameba que obstruye el intestino y produce un cuadro de obstrucción intestinal aguda, colon. O sea, hay que operarlo, ¿verdad? Estimales síntomas de la amebiasis. Las personas expuestas a este parásito pueden presentar síntomas leves o graves o ningún síntoma absoluto. Rara vez el parásito invade el cuerpo más allá de los intestinos y causa una infección más grave como el absceso hepático. Entonces fíjense que otra cosa grave de la amebiasis es el absceso amebiano hepático en el hígado. Amebiasis perforada. Fíjense que se puede perforar la víscera, aquí está, se presenta en una forma necrótica fulminante, síntoma de distensión abdominal. O sea, se perfora el intestino, se produce una peritonitis, porque los jugos digestivos del intestino son cáusticos, irritan el peritoneo, tiene una peritonitis,
y está perdiendo líquido intestinal por la perforación y hay que operarlo de emergencia, ¿no? Ameliasis y complicaciones, ameliasis intestinal, úlcera en el colon, botón de camisa. Son borde elevado, bien definido, fondo limpio, linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, etc. Complicaciones, perforación, peritonitis, ameloma, fístula, masa granulomatosa palpable, megacolon tóxico. Entonces estas son las complicaciones de la ameliasis intestinal. Úlcera del colon, después perforación del intestino, ameboma y megacolon tóxico. El megacolon tóxico es aquella obstrucción que está bien cerrada y que cada vez va distendiendo y el paciente siente hasta falta de aire y hay que operarlo inmediatamente para descomprimirlo, ¿verdad? Absceso cerebral, diseminación hematógena, entonces puede ir por sangre y se localiza. ¿No cambió? No se ve. No se ve, ¿no? Está medio taculiqui, ¿no? Bien, aquí se ve perfecto, algunos que tienen miedo. Hay que ver si pasa lo mismo con la otra. Doctor, el cable lo movió. ¿Ah? El cable. A ver, venga, va. Un hacker. El cable. Apretar eso. Ahora sí, ya sé dónde meter el dedo. Bueno, entonces aquí rápidamente el absceso cerebral. Entonces, diagnóstico de diseminación hematógena, aparición repentina de síntomas de alta probabilidad de mortalidad si no se trata. Hay que hacer diagnóstico por TAC, tomografía, para ver los focos irregulares, y hay que hacer una radiografía, hay que tratamiento metronidazol. ¿Ya? Entonces, el absceso cerebral, primero a través de una tomografía computarizada de cráneo, ahí se ve el ameboma, el absceso cerebral, perdón, y hay que darle metronidazol por boca para tratar ese absceso. Puede ser necesaria una intervención quirúrgica para la descompresión y o biopsia del tejido. Entonces, si el absceso no desaparece con el tratamiento con metronidazol, ahí va a tener que ser operado para descomprimir ese cerebro y drenar ese absceso, ¿no? Ameliasis intestinal, diagnóstico parasitológico. Entonces, vamos a ver el diagnóstico. Examen directo al fresco. Entonces, se hace un examen fresco de materia fecal, ¿no? Coproparasitológico de concentración, raspado de úlcera, biopsia de úlcera, antígeno en diversas muestras, PCR en diversas muestras. Entonces nos quedamos aquí con un parasitológico de materia fecal y después una PCR, ¿ya? Por lo menos eso, ¿sí? Porque va a depender de las complicaciones. Diagnóstico. El diagnóstico de ameliasis intestinal es sugerido por el cuadro clínico y epidemiológico y se confirma mediante un examen de heces fecales. La ameliasis suele mostrarse con más facilidad en los copos sanguinolentos de moco de las heces. Entonces, en la parte que está el moco en la materia fecal, generalmente el bioquímico va a tener que buscar en esa zona para que sea más probable que pille a la meba, Ameliasis de tratamiento. Medicamento, metronidazol de elección. Después viene el tinidazol y el secnidazol. Tinidazol de elección. ¿Ya? De elección, perdón, metronidazol de elección. Después viene el tinidazol y el secnidazol. Son todas las mismas familias, ¿no? Pero el que más se usa, el más barato también, es el metronidazol. En caso de absceso, el tratamiento será quirúrgico y medicamentoso. Pues tenemos los amelomas, las explosiones, etcétera, hay que operar y encima ya después durante la cirugía o comenzar antes de la cirugía ya con el metronidazol para que esté cubierto, ¿no? ¿Verdad? Por cualquier tratamiento nuevamente.
Dice, todas las infecciones de media de enfermedad histolítica se tratan de una ausencia de síntomas, dado el riesgo potencial de desarrollar la enfermedad invasiva, riesgo de propagarse en miembro de la comunidad. Entonces dice que siempre que ven un examen positivo para ameba, entamoeba histolítica, hay que hacer el tratamiento, ya sea que dé síntoma o no dé síntoma, porque en cualquier momento puede complicarse. Eso es lo que nos dice el autor. Dice, los objetivos de la terapia antibiótica de la mediación intestinal son eliminar los trofozoitos invasivos y erradicar el transporte intestinal del organismo. Metronidazol, entonces la primera opción, 10 días y elimina la infección. Se da 500 a 750 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días. Ya lo tienen que saber. 500 a 700 miligramos, ¿ya? 3 veces al día, o sea, cada 8 horas, durante 7 a 20 días. Perdón, 7 a 10 días. Agente luminal, eliminar quistes, rala panorámica o formato de diaxamida. Eso ya es para complicaciones. Ustedes tienen que saber por lo menos el diagnóstico simple de la mediación intestinal, de la diarrea, que es una disentería, con sangre, con cólico, ya, la diarrea típica de la entamoeba. Ahí hay que dar metronidazol de 500 a 750 miligramos, 3 veces al día, o sea, cada 8 horas, de 7 a 10 días. Ese es el tratamiento completo. Tratamiento nuevamente. En las luminales se da, como habíamos dicho, halogenado, iodoquina y teclosano, pero eso ya son para formas más complejas, ¿no? Lo que ustedes tienen que saber es la forma clásica. Estas luminales hay que dar nitrimidazol, metronidazol también, y los mixtos solamente metronidazol. Entonces, el metronidazol está para estas luminales y mixtas. Y en las luminales puede dar también metronidazol, pero hay los halogenados con yodoquinol. El yodoquinol sería para los luminales. Para los extraluminales, metronidazol, y para los mixtos también metronidazol. No pasa. Por aquí ya eso es un resumen de todo, ¿ya? Aquí vamos a pararnos porque si no nos vamos a emborrachar de tanta química, ¿no? Bueno,